Padre, tu nombre sea exaltado entre nosotros hoy, Señor. Tú nos has convocado aquí y es el deber, la responsabilidad nuestra adorarte, exponernos debidamente a tu palabra, atender, entender, hacer todo lo posible porque tu palabra sea provechosa para nuestras almas y que Dios del cielo así te demos gloria. Pero nosotros sabemos que solo por tu capacitación, por la obra poderosa de tu Espíritu en nosotros, podremos hacerlo. Solo por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros podremos atender, podremos disponer nuestros corazones y podremos realmente entender y ser beneficiados de tu palabra. Te imploramos en Cristo Jesús que hagas esto por nosotros, Señor. Sé propicio a nosotros y de la misma manera que pusiste el querer y el hacer para que estuviéramos aquí también, Señor. Obra poderosamente para que atendamos debidamente y nos aprovechemos debidamente de tu palabra. En Cristo te lo imploramos. Amén. Amén. Creo que se pudiera subir un poquitico el volumen de aquí. Bien, hermanos, los pastores bautistas particulares reunidos en el siglo XVII en Londres para confeccionar la confesión que hoy es objeto de nuestro estudio, se proponían elaborar un documento que resumiera lo que ellos creían que enseñaban o enseñan las Escrituras y que ellos compartían con la mayoría de los cristianos verdaderos de su época. Y cuando estamos hablando de los cristianos verdaderos de su época, estamos hablando del siglo XVII, no habían pentecostales, no habían metodistas, no habían adventistas, no habían ruselistas. Estamos hablando del siglo XVII. Los cristianos estaban resumidos en solo 2 o 3 grupos de creyentes. Aunque habían sectas, anabaptistas, aunque habían, otros, y estaban los católicos romanos, dentro de la Reforma, todos los que veían el catolicismo romano como algo a evitar, un grupo religioso que debía ser reformado por completo, porque andaban distorsionando las Escrituras. Ellos se reconocían, hablando ya de los pastores bautistas particulares, de los bautistas reformados. Ellos creían y estaban de acuerdo con todos los presbiterianos y los congregacionalistas, y de esto hemos hablado ya en otras ocasiones. Ellos, cuando estaban elaborando este documento, lo que hoy tenemos aquí y conocemos como la Confesión de Fe de Londres de 1689, cuando ellos estaban elaborando este documento, ellos querían plasmar aquí lo que ellos entendían era escritural, era bíblico, pero además era lo que ellos tenían en común con los presbiterianos y los congregacionalistas. Pero también se proponían que en este documento estuviera plasmado las mínimas diferencias doctrinales con estos grupos de creyentes verdaderos. O sea, indudablemente, ellos creían prácticamente el 90 y tanto, para no poner un número y equivocarme, pero sí más del 90% de lo que creían los presbiterianos y congregacionalistas era lo que ellos creían. Solo que había mínimas diferencias. Por lo tanto, ellos creían que aquellos no daban en el centro de la diana. ¿Y mi puntual? Por favor, házmelo llegar. Que no daban en el centro de la diana en ciertos aspectos, y por eso ellos creían que debían, muchas gracias, casi que no cabe en el púlpito, gloria a Dios. Entonces, ellos creían que debían ser bíblicos en todo, y si ellos veían en las Escrituras algunas verdades que los presbiterianos no habían visto y que los congregacionalistas no habían visto, por lo tanto ellos debían plasmarlo allí también.
Esa diferencia con estos grupos de creyentes verdaderos debían plasmarse. Y como un tercer propósito que ellos tenían, pero no menos importante, estos se sumaban a los presbiterianos y congregacionalistas también para condenar y atacar directamente las falsas enseñanzas de los católicos y los arminianos, entre otros. Entonces, tenemos aquí tres propósitos fundamentales que llevaron a cabo, o sea, que tenían en mente los pastores bautistas, los líderes bautistas en el surgimiento o en la reforma protestante. Una vez que hubo iglesias bautistas reformadas, ellos tenían tres, vamos a ponerlo así, tres propósitos. Un primer propósito era hacer como si fuera una cerca teológica. Y eso iba a decir lo que tenían en común con los presbiterianos y los congregacionalistas, que esto llevaba a un segundo propósito, que es ver lo que tenían en común. Vamos a poner aquí la palabra común. Haciendo este cerco teológico, que no es otra cosa que resumir las verdades de las Escrituras, resumir lo que las Escrituras enseñan claramente sobre las doctrinas fundamentales. Ese era su propósito, tres propósitos a la hora de elaborar la confesión. Ellos dijeron, hay que hacer un cerco teológico. ¿Qué creemos de Dios? Nosotros podemos ir por todo el mundo y decir, a ver, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y ese Dios en el que tú crees, ¿cómo es? Bueno, ese Dios es grande y poderoso y soberano. Estamos de acuerdo en todo eso. A ver, ¿qué día la adoras? Bueno, todos los días. ¿A qué iglesia vas? No, a ninguna. ¿Y cómo es eso? No tengo tiempo. Entonces ya vemos que el Dios no es tan grande ni es tan soberano. Él no tiene tiempo para ese Dios. Entonces, ¿qué tipo de Dios tú crees? No, yo creo en un Dios que ama a todo el mundo. Sí, pero... Sí, y Él no importa lo que tú hagas, si tú haces más cosas buenas que malas, ya Él te acepta. Ese es el Dios en que tú crees. Pero si vamos a las Escrituras y resumimos el Dios que la Escritura enseña, nosotros vamos a hacer un cerco sobre la doctrina de Dios, y entonces vamos a ver cuántos tenemos en común, cuántos se salen de ese cerco y cuántos no. Así podemos hablar de Cristo, de la salvación, del infierno, del cielo, de todo. Todas las verdades que la Escritura define claramente. Si te sales de esa definición de las Escrituras, te saliste del cerco de las Escrituras. Y como diría un pastor contemporáneo, si ahora tú llegas a un lugar nuevo, vamos a suponer que aquí en Cuba, vamos a suponer que en el terreno de aquí a La Luisa, ahora van a hacer, para allá hacen dos escuelas, dos escuelas primarias, dos secundarias, una universidad, hacen toda una cadena de tiendas con precios que nosotros nunca hemos visto, tanto de comida como de aseo y de todo. Todos esos mercados lo hacen del hospital para La Luisa. Comienzan a hacer toda esa cadena de tiendas y escuelas y hospital. Hacen un hospital más allá, a 2 kilómetros del hospital. Y hacen policlínicos y luego hacen así. Todas las tierras esas de campesinos se las dan en otros lugares y toman todas esas tierras, las allanan, le hacen un buen firmamento y dicen, ahora vamos a dar tierras aquí para que se hagan casas. ¿Van a haber personas que van a querer construir hacia allá? ¿Sí o no? Tienen las tiendas al lado, tienen las escuelas, la universidad, los hospitales. Van a querer construir allí. Ahora,
Como no hay nadie todavía allí, somos los primeros en ir y pedir un pedazo de tierra para pagarlo a plazo. Sí, ya ustedes empezaron, se acabó el comunismo, por supuesto, eso estamos ideando aquí. Entonces llegamos ahí, vamos a pagar un pedazo, una parcela de tierra a plazo, y llegamos y decimos, bueno, esta va a ser mi parcela. Y llegamos, tomamos esta parcela que nosotros en nuestra mente tenemos ideado la parcela de 20 por 20. En el registro civil está que es de 20 por 20, 20 metros por 20 metros de ancho. Pero nosotros no le pusimos cerca, no delimitamos, no pusimos ni un alambre de púa ahí para delimitar. Y comienzan a enterarse la gente, ¿verdad? Están haciendo las tiendas allí y ya están funcionando y todo el mundo va a querer empezar a querer una parcela allí. Y llega una persona y en la parte de atrás toma una parcela, al lado toma otra parcela y al lado otra. Y nos encontramos un día, pues dejamos de ir una semana a nuestra parcela, que los que estaban al lado de atrás ya delimitaron sus tierras. ¿Y qué sucedió cuando delimitaron sus tierras? Que nos dejaron para acá de ancho, yo tenía 20, pero ahora resulta que tengo 17, porque uno tomó unos metros para acá y el otro otros metros para acá, y cuando voy para atrás tengo solo 15, porque se tomaron 5 metros. ¿Y ahora qué hago? No le puse cercas a mi territorio y me costó, ahora me cuesta tener palabras con mis vecinos, me cuesta todo un problema, todo un litigio, ir al registro civil o al registro de la propiedad, donde sea que den los territorios, y luchar porque no hice lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Y mientras el cristianismo estuvo solo, nosotros somos cristianos, estábamos solos ahí en una parcela, no hubo problema. Pero cuando comenzaron a aparecer doctrinas equivocadas, cuando comenzaron a aparecer doctrinas equivocadas, el cristianismo dijo, hey, espérate, hay que delimitar qué cosa cree el cristianismo. Y desde entonces comenzaron las confesiones de fe. Y esto es lo primero que tuvieron que hacer todos los cristianos en todos los lugares: delimitar lo que ellos creen que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Hay ruselistas que dicen que Cristo es un ángel. Hay creyentes que dicen que solo hay un Dios, que no es un Dios en tres personas, que es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras distintas. De la misma manera hay creyentes, se llaman creyentes, que dicen que la salvación se pierde porque depende de ellos. Y hay creyentes que consideran que no se pierde aunque pequen, vivan pecando. Entonces todo esto hace que hay que delimitar lo que enseña las Escrituras. Hay que poner la cerca para que no nos pasemos de allí y nadie entre indebidamente y siga diciendo yo soy cristiano. Por ahí usted se encuentra muchos creyentes que dicen vamos a tener comunión todos los cristianos, y te encuentras una Lily Goodman que dice yo hice un concierto y en el concierto vienen los católicos y los hago para que todos los cristianos, católicos, ruselistas, mormones, todos vengan y adoren juntos. Lógico, ella no tiene cerca, no tiene doctrina definida. Cuando no hay una doctrina definida, todos se cuelan. Todos se cuelan. Todos dicen ser cristianos. Y entonces allí todo es de todo. Allí el cerco tuyo, la cerca tuya, como no existe, es de tu vecino también. Y cuando viene a ver, tu vecino está metido en tu propiedad y tuyo no es nada. Entonces, ¿qué sucede? Los creyentes, históricamente, el cristianismo histórico se dio cuenta de esto y lo primero que hizo fue hacer confesiones de fe. Estoy hablando desde los primeros siglos, de los primeros 300 años de cristianismo, ya se comenzaron a hacer confesiones de fe porque se dieron cuenta que no estaban solos. Había algunos que se decían cristianos, pero se decían ser cristianos, pero se decían Jesús no es Dios, como por ejemplo, y tuvieron que definir, no, Jesús sí es Dios. Y así comenzaron a aparecer falsas doctrinas de toda índole
y entonces llegaron a la conclusión que había que hacer un cerco teológico que definiera qué es lo que cree, qué es lo que enseña la Escritura y deben confesar todos los cristianos. Una vez que hacen ese cerco teológico, se dan cuenta que tienen muchos creyentes en común. Entonces, los pastores bautistas reformados, los líderes bautistas reformados de las iglesias reformadas, cuando se reunieron, ellos tenían este propósito: hacer el cerco teológico, definir bien todo lo que creen, que enseñan las Escrituras, así dar a conocer todo lo que tenían en común con los otros creyentes. ¿Quiénes eran los otros creyentes que existían en esta época? Presbiterianos y congregacionalistas. Lo que tenían en común, pero un tercer propósito era atacar ¿a quién? Al arminianismo. A las falsas doctrinas, a las falsas corrientes, atacar, o en este caso también pudiéramos decir dejar fuera, vamos a decir dejar fuera también, pero de una manera clara, a los falsos. Las falsas doctrinas que traen, por lo tanto, falsos creyentes, falsos maestros, etcétera. Entonces, nosotros vemos que estos tres propósitos siempre tienen las confesiones históricas, eran las intenciones, los propósitos que tenían los autores de nuestra confesión de fe, pero son las intenciones o los propósitos que tienen que han tenido siempre las confesiones históricamente hablando. Ahora, los dos párrafos, yo les decía que los autores de la confesión, en este caso, con estos párrafos que tenemos delante, tenían dos falsas doctrinas en su mente. Habían falsas doctrinas que tenían en común dos corrientes que se llamaban a sí mismas cristianas, que habían en común. Estas dos falsas, ¿cuáles eran? Los católicos. Cuando estamos hablando de católicos, estamos hablando de católicos romanos, por supuesto, ¿verdad? Y los otros son los arminianos. Eso en sentido amplio, porque dentro de los arminianos, recuerden que siempre van a haber dentro de ese grupo que pudiéramos definir como arminianos todos, podemos decir que dentro de ellos hay más pelagianos, semipelagianos, que vienen siendo los arminianos concretamente, pero hay molinistas también. Recuerden que el molinismo surgió casi junto con el arminianismo, entonces por ahí. Pero todas esas falsas doctrinas tenían en mente los autores de la confesión de fe cuando elaboraron toda la confesión, pero específicamente estos párrafos que vamos a ver hoy, vamos a ver que atacan estas falsas doctrinas. Entonces, vamos a ver que tratarán con esas dos falsas enseñanzas que aparecieron en el siglo XVII, pero con nosotros en el siglo XXI también nos servirá de mucho, porque los arminianos de este siglo no son diferentes del siglo en que se elaboró este documento. Entonces, vamos a comenzar estudiando el párrafo 4, donde vamos a ver la particularidad inmutable de la predestinación para vida. Párrafo 4. Entonces, estamos hablando, por supuesto, del decreto de Dios, ¿verdad? Del capítulo 13 del decreto de Dios, y vamos a ver dentro del capítulo 3 del decreto de Dios, vamos a ver el párrafo 4, que trata con el tema de la particularidad inmutable de la predestinación para la vida. Es particular, y esa particularidad es digna de ser resaltada. Vamos a ver aquí. Estos ángeles y hombres, dicen así los autores de la confesión, porque recuerden que habían dicho anteriormente que habían ángeles que eran escogidos y hombres también, ¿verdad? Entonces miren cómo nos dice ahora: estos ángeles y hombres, así predestinados
y preordinados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido. ¿Se dan cuenta? O sea, nuevamente leemos el párrafo y para tratar de entenderlo, estos ángeles y hombres así predestinados y preordinados están designados particular e inmutable e inalterablemente. Quiere decir, ellos están designados particularmente, no es un grupo de personas a la que Dios escoge así un amasijo, un bulto, una nación, como dicen algunos, y su número es tan cierto, y el número es tan cierto y definido, está tan definido ese número de personas y de personas en particular, que no puede ser aumentado ni disminuido. Ese número ya está predestinado y no puede ser aumentado ni puede ser disminuido. Bueno, eso es lo que dicen los autores de la confesión. Entonces veremos en este párrafo que trata con preguntas que algunos se hacen después de escuchar a falsos maestros hablando sobre elección. Hay algunos arminianos sobre todo, que una vez que hablan de elección, que tienen que hablar de elección, porque la Escritura habla de elección, no les queda otro remedio que hablarlo, pero como en su doctrina ellos no entienden, no creen que Dios tiene el derecho de escoger a quien Él quiere escoger o de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, al no entender eso, al no caber esto en su mente y al encontrarse con el Dios que siempre se han formado en su mente, al eso chocar con el Dios que ellos han formado en su mente, un Dios que, bueno, que pobrecito está ahí esperando que las personas se arrepientan y que depende de las decisiones de los hombres para salvarlos. Bueno, ese Dios que ellos se han construido en su mente no encaja con la elección que ellos ven en las Escrituras, pero se lo explican de cierta manera. ¿Y cómo lo explican ellos? Ellos dicen que Dios sí escoge, pero escoge naciones o escoge grupos de personas. Entonces la pregunta sería, ¿escoge Dios a grupos de personas o naciones o a individuos? ¿A quién escoge Dios? Dios escoge grupos, naciones o individuos. Los pasajes de la Escritura que tratan de elección, como es el caso de Romanos, como por ejemplo del 9 al 11, tratan de elección de una nación. Así que, ¿cómo hablar de elección de personas particulares o individuos elegidos? Dicen, preguntan algunos, o se preguntan algunos, o creen algunos. Bien, los autores de la confesión dicen que no es así. Dicen que la elección es particular. Entonces, ellos lo primero que resaltan es eso, y es lo que vamos a comenzar a ver. Su designación o nombramiento particular. Dios designa, predestina particularmente. Entonces, miren cómo lo dicen ellos. En esa primera parte del párrafo ellos dicen, estos ángeles y hombres, así predestinados y preordinados, están designados particular e inalterablemente. Les recuerdo, si hay alguno aquí que está aquí hoy, no estaba el domingo pasado, que la palabra preordinado no está mal puesta, es la palabra que se usa más en el contexto religioso. Preordenados no quiere decir que sea la correcta, de hecho es incorrecta, aunque puede ser que mañana aparezca en el diccionario, todavía hoy no aparece. La palabra es preordinado, así como está. Bien, seguimos. Entonces, capítulo 22 de Mateo, vamos a ver qué nos dice allí. En el capítulo 22 de Mateo vamos a encontrar una parábola, y nosotros conocemos esta parábola, no va a ser nueva para nosotros, solo que vamos a ver allí a la luz de lo que estamos estudiando hoy. Vamos a ver esta parábola a la luz de lo que hoy estamos estudiando. ¿Dios escoge grupos o escoge personas? Vamos a ver particularmente si Él hace una elección particular o es un amasijo de personas. Bien, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, aquí he preparado mi comida,
mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Se dan cuenta de aquí de esa invitación que hace Dios a venir y creer? Esa invitación está abierta a todos, ¿sí o no? Ahora, indudablemente Jesús está hablando aquí de, en cierto contexto, Jesús está hablando, recuerden, estamos hablando de siglo I y en Israel, ¿sí o no? ¿Qué creía Israel y qué creía esta nación y qué se había revelado hasta ese momento? Que la salvación venía de Israel. Jesús lo dijo, la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿qué pensaban los judíos? Que la salvación era para ellos. E inicialmente era para ellos. Inicialmente todos los creyentes se debía predicar en toda Judea, en Samaria, o sea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, debía predicarse primero a los judíos. Y aquí están los convidados. Esos son los convidados a las bodas. Los judíos son los convidados a las bodas. Pero Jesús les dijo, ya en la parábola, que esos convidados no iban a venir. No iban a venir porque los verdaderos judíos no son los descendientes naturales de Abraham, sino los de la fe de Abraham. Y eso se los estoy dando de adelanto porque lo vamos a ver también en la predicación de hoy. Entonces, los convidados a las bodas no quisieron venir, pero Él volvió a invitarlos. O sea, Él insiste, y nosotros sabemos que el Señor insistió en la historia y sigue insistiendo hoy también. Decir a los convidados: aquí he preparado comida, mis toros, los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando sus siervos, los afrentaron y los mataron. Nosotros sabemos lo que hizo la nación de Israel, los judíos, con los profetas de Dios. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y nosotros sabemos también que Israel pasó por todo esto. Seguimos. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Extender la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Pero ahora pasa una cosa importante, muy importante. Salen los siervos, predican el Evangelio, muchos son llamados, ¿verdad?, a entrar, y entran realmente muchos. Ya no de los convidados, ya no de los judíos, sino de todas las naciones, por los caminos. Y dice: y entró el rey para ver a los convidados. Y esto es muy importante, porque esto es lo que es realmente salvación. El rey mira a ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo es que tú entraste aquí sin la justicia mía, la de Cristo? ¿Cómo tú entraste aquí sin tener una fe y un arrepentimiento genuino? ¿Cómo tú entraste aquí sin la vestimenta, la única vestimenta que puede usar alguien para entrar al cielo es la vestimenta de la justicia de Cristo? Tenemos que estar revestidos de su justicia, de lo contrario no somos dignos. Entonces, esta persona estaba como dentro del reino, como aquí, como en una iglesia, pero no estaba vestido debidamente, no había pasado por el proceso que tenían que pasar todos los que son salvos. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que se rían: atarle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Indudablemente aquí se está hablando de un individuo dentro de muchos convidados, y este no fue escogido.
muchos llamados, pocos escogidos. No tenemos tiempo para explicar toda la parábola, pero al menos podemos captar la idea de que no es a un grupo de personas. Jesús no escogió, no dijo, venga todos ustedes aquí, que todos fueron escogidos, no voy a entrar en detalle. No, miró a cada uno de los convidados y cuando vio a alguno que no estaba vestido correctamente, dijo, hey, ¿qué tú haces aquí? Tú no eres de aquí. En Juan capítulo 13, versículo 18, miren cómo Jesús habla y en los términos que habla. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Fíjense, Jesús está hablando con sus discípulos y Él está hablando sobre la elección de ellos. Y Él dice, yo sé que no hablo a todos, a cada uno de ustedes, porque yo sé a quienes he elegido. ¿Le suena a ustedes eso, una elección de un amasivo de personas o de una nación? Él sabe a quién sí y a quién no. Por lo tanto, Él escogió 12 y entre esos 12 había uno que no era elegido y Él se estaba refiriendo a ese, indudablemente. Entonces, indudablemente podemos también nosotros decir que Jesús o Dios, no, la elección no es de naciones, ni de tribus, nada de eso. Dios no escoge a naciones. Fíjense, vamos juntos también a Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. Romanos 11. Sigue dándole levanta la mano. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabe qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado. ¿Quién se lo reservó? Dios. La divina respuesta. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermano, un remanente es personas determinadas, escogidas por gracia. En todo Israel, en el tiempo de Elías, 7,000 que Dios se había reservado para que no doblaran sus rodillas delante de Baal, que Dios había reservado para que fueran fieles. Porque sí, hermano, nosotros no debemos ignorar, la fidelidad es nuestra, a nosotros se nos demanda fidelidad. Nosotros tenemos que procurar y esforzarnos por ser fieles. Sin embargo, llegamos a ser fieles gracias solo a la obra de Dios en nosotros. Ambas cosas son verdad y nosotros no debemos ignorarlo. Y lo resaltamos una vez más. El Señor, ¿por qué estas personas no se doblaron delante de Baal? Porque se mantuvieron fieles, porque se esforzaron, porque creían más en Dios y en el poder de Dios que en Baal. Sí, ¿eso es verdad, sí o no? Sí, sí. Claro. Porque no temieron a lo que le podían hacer por no doblar su rodilla ante Baal, porque temían más a Dios. ¿Sí o no? Sí, nada de eso lo dice la Biblia ahí. Sin embargo, yo puedo saber que es así, porque eso es lo que pasa con todos los que son fieles y no se arrodillan delante de los ídolos. Pero lo que sí dice la Escritura es que estas personas fueron reservadas por Dios. Dios se reservó a estas personas y los mantuvo fieles, con temor a Él. Él se reservó a estas personas. Ahora, tanto Pablo, que también es israelita, de la tribu de Benjamín, había sido escogido por Dios, y él es un individuo. La pregunta es, ¿rechazó Dios a la nación completa? No, Dios no ha rechazado a la nación. Primero, porque Dios no escoge una nación, Dios escoge personas dentro de esa nación, y eso es lo que está diciendo Pablo aquí.
Esa nación estuvo un tiempo sumergida en idolatría y sin embargo Dios había reservado dentro de esa nación a 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Entonces Dios escoge naciones, grupos de personas o individuos. Sí, hermano, la Escritura habla por sí sola. Ahora, si no nos cabe en la mente eso, bueno, preocúpate porque quepa en la mente, porque el problema está en tu mente, no en Dios, ni en las Escrituras. Las Escrituras son claras. Hay quienes dicen, no, pero ¿cómo Dios va a escoger? Bueno, Dios escoge. Eso es lo que enseña la Escritura. Si no te cabe en tu mente, el problema lo tienes tú, no Dios. Bien, su designación es también sumamente precisa. Eso es lo que dicen los autores. O sea, es un número determinado, preciso, definido. Dios no se... Déjame coger unos miles aquí. No. Un número determinado. Dios escoge. Y eso es lo que dicen los autores cuando terminan el párrafo diciendo, y su número es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido. No puede ser ni aumentado ni disminuido ese número. Así que es bien definido ese número. Y eso lo vemos claramente en algunos textos de la Escritura, como por ejemplo, vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense cómo el fundamento está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Primero, son individuos particularmente, pero en segundo lugar es un número determinado. Él conoce a los que son suyos. Hay un número determinado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Fíjate, ¿y por qué? Porque ustedes no me siguen porque ustedes no son de mis ovejas. Si no me siguieran. Pero Él conoce sus ovejas, los suyos Él los conoce, y es un número definido. No es un número ahí que no se sabe. No, Dios sabe ese número. Nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos que predicarle a todos. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, van a creer y podemos predicar con confianza, porque sabemos que algunos van a creer, que muchos quizás van a rechazar, pero muchos también van a creer. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Dios va a salvar a muchos. Él lo ha determinado. Si lo va a salvar, ¿por qué medio? Por la locura de la predicación. Así que podemos ir con la certeza de que vamos a tener éxito. Fíjate que el éxito no depende de nuestro esfuerzo. Nosotros esforcémonos, prediquemos el verdadero evangelio, hagámoslo no con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Pidámosle a Dios que convierta las almas, pero tenemos la seguridad que eso va a pasar, porque Él lo ha prometido, va a pasar. Entonces ya no tenemos que descansar o preocuparnos tanto, porque tenemos que ser demasiado eficaz, porque depende de nosotros convencer a las personas. No depende de nosotros, es por la gracia de Dios. Es Dios quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, solo Él. Otro texto que podemos ver que nos habla claramente de esto es también Romanos 11, pero el verso 25. Romanos 11, verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces el endurecimiento de Israel es en parte. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero ¿cuándo entra la plenitud de los gentiles? No se sabe. Pero ¿lo sabe Dios, sí o no? Sí, claro. Dios tiene un número determinado, y cuando esos sean salvos, hasta ahí. Hasta ahí. Así que, hermanos, mientras ese número no sea completado, el Señor no va a venir, porque Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Él va a esperar que todos nosotros seamos salvos, o todos los que Él ha escogido sean salvos. Eso, hasta que no se complete, no vendrá. Bien, yo creo que ya hemos visto bíblicamente suficiente, aunque pudiéramos seguir mirando las Escrituras,
pero suficiente para darnos cuenta que ese número es un número definido, preciso, que la elección es particular, no es grupal, es particular. Y vamos a otro punto que se trata en otro párrafo, pero que tiene mucho que ver con este que estamos viendo. En el párrafo 5 se trata la base clemente e incondicional de la predestinación para vida. La base clemente e incondicional, escuchen bien, de la predestinación para vida. Ya vimos que es particular la elección, que también está bien definida, ese grupo de personas elegidas, pero también vamos a ver que el fundamento de la elección es incondicional. Dios va a escoger a los que tengan la nariz puntiaguda, no. A los bonitos, no. A los feos, no. A los negros, no. A los amarillos, no. Dios va a escoger de toda tribu, lengua y nación. Y no los más inteligentes, ni los más brutos, ni los más. Dios va a escoger incondicionalmente. Los que iban a hacer de tal manera, o los que no cometían tal pecado, no, a pecadores, Dios los iba a escoger y los iba a salvar. No, los borrachos nada más. Usted se puede encontrar a muchas personas que dicen, ¿cuánta falta le hace a esta persona ir para la iglesia? Hermano, a la persona, busca en tu barrio al más moralista. Busca a la mujer más moral. Busca a la que no le gusta mentir, no le gusta robar y ha tenido solo un esposo. Búscala. Está perdida en sus pecados y va directo al infierno. Tiene que arrepentirse y creer. Necesita a Cristo, pero con urgencia. Entonces, Dios no escoge a personas que Él sabe, o lo que nos están diciendo aquí es que la elección es incondicional. No es a las personas que iban a ser medianamente buenas, Él las iba a escoger. No, es que Él sabía en el fondo que ellos tenían un buen corazón. Hermanos, no hay buen corazón delante de Dios. Nuestro corazón es perverso. Entonces los autores de la confesión dicen, no hay condiciones en la elección. Y miren cómo lo dicen. Aquellos de entre la humanidad, estoy ya en el párrafo 5 del capítulo 3. Aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, miren cómo dice ahora, entre paréntesis, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable, y conforme al consejo secreto de su secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, y hace una aclaración, ya lo digo aquí, pero de todas maneras hace la aclaración, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ellos. Ustedes saben lo que dicen los arminianos, ¿verdad? Un arminiano dice, no, sí, claro, Dios nos eligió porque Dios sabía que nosotros íbamos a elegir a Cristo. Porque Dios sabía que nosotros no íbamos a ser como nuestros vecinos incrédulos, nosotros sí nos íbamos a ablandar. Entonces Dios eligió porque tú. ¿Y la gloria para quién es entonces? Para ti. Dios te eligió, pero te eligió porque tú eres un bárbaro o una bárbara, o no eras tan mala o tan malo, o sabía que tú ibas a hacer esto o aquello, entonces por obras. Los autores de la confesión dicen que aquellos de entre la humanidad que están predestinados para la vida, Dios antes de la fundación del mundo, tú no habías hecho nada, amigo, tú no existías.
conforme a su propósito eterno e inmutable, conforme al propósito suyo, conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, nos ha escogido para gloria eterna de Él, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Bien. Nosotros sabemos que hay mentiras y falsas interpretaciones escriturales de los arminianos que hablan en elección o predestinación para la vida basado en preconocimiento de Dios, de que algunos individuos iban a arrepentirse y que iban a creer, y eso es falso. Primero, no es escritural. Segundo, es imposible que eso ocurra porque, hermano, nadie escoge a Dios voluntariamente. De hecho, todos nosotros somos malos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, Dios tuvo que primero escogernos, luego llamarnos eficazmente, y para llamarnos eficazmente tuvo que transformarnos, entrar en pacto con nosotros, darnos un nuevo corazón, resucitarnos entre los muertos, para que nosotros creyéramos. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora bien, según la Escritura y el excelente resumen que los pastores bautistas particulares hacen aquí en su confesión de fe, la elección o predestinación a vida de algunos hombres tiene un fundamento misericordioso e incondicional. Hermano, es por su misericordia y es incondicional. Es incondicional. Y eso indudablemente resalta ¿qué cosa? ¿Al hombre? No. Resalta a Dios. Sí, hermano. Como diría un buen amigo, si los arminianos se equivocan dándole la gloria al hombre. Se equivocan así. Y todo lo que hacen es darle gloria al hombre. Pero si nosotros nos equivocamos, pero dándole la gloria a Dios. Y lo que vemos en la Escritura, hermano, es que toda la gloria es para Dios. Bien, esta base clemente, como estamos viendo aquí, e incondicional de la elección, es fundamentada en dos partes. Fíjense, en primer lugar, hay 4 argumentos de la incondicionalidad de la elección aquí. Los autores de la confesión dicen que hay 4 argumentos de la incondicionalidad de la elección. Los niños pueden poner nada más 4 argumentos de que la elección es incondicional. Miren, en primer lugar ellos dicen que es una elección antes de la fundación del mundo. Primer fundamento. Miren, o primer argumento, disculpen. Primero, ellos dicen que esta elección es antes de la fundación del mundo. Lo dice así el párrafo. Hermano, yo le pregunto, si es antes de la fundación del mundo, ellos dicen, aquellos entre la humanidad que están predestinados para la vida, Dios antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, ¿qué habíamos hecho nosotros? Nada. Fue antes de la fundación del mundo que Dios eligió. No es por nada de nosotros, sino por Él. Pero además, esa elección fue realizada según el propósito eterno e inmutable de Dios, el consejo secreto y según el beneplácito de su voluntad. O sea, fue realizada solo por el propósito de Dios, que es eterno y es inmutable. Es su propósito. No es por nada que naciera de nosotros. Es por el propósito suyo, por el beneplácito de su voluntad. Es Él quien lo decidió hacer. Nada que hubiera en nosotros. Dios, salió de Dios. En tercer lugar, el tercer argumento, es que es una elección sustentada en la obra de Cristo. A ver. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Miren cómo lo dicen los autores de la confesión. Han sido escogidos en Cristo. Los ha escogido en Cristo. Ahora,
Esto es importante. Esto es importante porque los arminianos no entienden esto. Y yo no veo por ahora. Ya, encontré. Los arminianos no entienden esto. Y es importante que nosotros veamos esto. Una de las cosas, si un arminiano entendiera la palabra en Cristo, esa frase, en Cristo, entendiera la Biblia y dejara de ser arminiano. Sobre todo los arminianos contemporáneos, que son pelagianos. Hoy usted habla con un arminiano contemporáneo en una iglesia y no es un arminiano, es un pelagiano. Si te encuentras un arminiano, usted le puede dar la mano, abrazarlo y él va a caminar contigo millas. Si fuera arminiano de pura ley. Pero ni tan siquiera eso te van a encontrar hoy. Ni tan siquiera eso. Te van a encontrar pelagiano. Pero fíjense, una de las cosas que piensa un arminiano es que Dios escoge a unos y a otros no los escoge y todos son iguales. Ahora, también un arminiano piensa que Dios es injusto porque hace eso. Pero para Dios escoger a alguien tiene que escogerlo, lo escoge en Cristo. En otras palabras, le aplica la obra de Cristo completa a su vida. O sea, cuando Dios escoge a alguien, aquí tenemos a un pecador y a otro pecador. Pero cuando Dios escoge a alguien, lo escoge a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, Dios escoge, pero los escoge en Cristo. Lo que está viendo Dios es la obra de Cristo y la sustitución de Cristo. No está viendo directamente a la persona en sus pecados, sino los escoge por medio de la obra de Cristo. Él los hace inocentes porque lleva todos sus pecados en Cristo, pero además aplica la justicia de Cristo a esta persona, les imputa la justicia de Cristo. Hace una obra de sustitución. Cristo lleva los pecados de las personas y Cristo les da a las personas su justicia. Entonces, la elección desde antes de la fundación del mundo era contando con que Cristo muriera en lugar de todos esos que iban a ser escogidos. Ahora, note aquí la incondicionalidad y la misericordia de esa elección. Si no es por eso, no hay elección para salvación. Si no fuera por la obra de Cristo, no hubiera elección para salvación. Porque hay una realidad, hay pecado y muerte. Y merece, según un Dios justo, la ira y la condenación. Eso es lo que merece toda la humanidad. Eso es lo que merece toda la humanidad. Pero cuando se escoge en Cristo, tú tienes que saber que nadie es merecedor. Este no es merecedor, no. Este no es merecedor. Solo que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y se compadece de quien quiera compadecerse. Ahora, la elección en Cristo es importante que nosotros la entendamos, porque si no está en Cristo, Dios no puede elegir a nadie. Pero además, si tú no estás en Cristo, si no fuiste destinado para ser elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, tú nunca te vas a arrepentir, nunca vas a creer, nunca vas a mirar a Dios con fe, nunca vas a volverte de tus pecados, nunca vas a mirar a Dios. Es en Cristo. Si una persona, si Dios no decide dar a Cristo, como bien Él dijo, vine a dar mi vida por mi pueblo. Si Cristo no viene a dar su vida por su pueblo no va a creer. No va a creer, no se va a volver a Dios. No va a mirar con fe a Dios. Va a seguir en sus pecados. Entonces es solo la condición de estar en Cristo es que podemos ser elegibles. Por eso Dios nos escogió en Él. No hay bondad separado de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no entiende el llamado, no entiende a Dios, no entiende nada. Se han de discernir espiritualmente, y como Dios sabe eso, Dios primero tiene que hacerte espiritual para que tú entiendas.
Por eso primero tiene que quitar el corazón de piedra, darte un corazón de carne para que tú hagas entonces su voluntad. Gloria a Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos este argumento. La salvación o la elección es en Cristo. Es en Cristo. Y un tercer argumento, un cuarto argumento, gracias, es que es una elección realizada meramente por la libre gracia y amor de Dios. Es una elección realizada meramente por la libre gracia, y es meramente por gracia y amor. Solo por su libre y gratuita gracia y amor. Hermano, cuando estamos hablando de una libre y gratuita gracia y amor, si es por gracia, no es por obra. Miren, si usted dice, Dios me escogió porque Él sabía que yo iba a creer, entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es obra. Ya eso no es libre gracia de Dios. Ya eso no es un favor que no mereces. Eso es un favor. Si es porque tú ibas a creer, Dios te escogió porque tú ibas a creer, entonces tú lo merecías. Ya eso no es gracia. Ya eso es obra. ¿Y quién merece la gloria entonces? Es usted. No Dios. No es la libre gracia de Dios. Es importante que nosotros veamos esto. Ahora, estos argumentos están fundamentados en las Escrituras, ¿sí o no? ¿Hablan las Escrituras en estos términos, sí o no? Bien, hermanos, vamos a ver algunos textos que nos hablan de ello. Vamos a tratar de verlos rápidamente. Pues conocemos estos textos. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 9 dice: según nos escogió. Recuerden las preguntas importantes que hay que hacerle a un texto. ¿Cuáles son esas preguntas importantes? ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. ¿A quién se lo escribió? Dos preguntas básicas, parecen absurdas, pero muy importantes. ¿Esto se le escribió al pueblo de Colón? ¿Al pueblo de Efesios? A la iglesia en Éfeso. Una iglesia, o sea, a creyentes verdaderos, a los miembros de esa iglesia, a los discípulos de esa iglesia, ahí, a esos cristianos. Pablo les dice, según nos escogió a ustedes y a mí. ¿En quién? Muy importante, hermano. Es en Cristo que Él nos escogió. Es en Cristo que Él nos escogió. Él nos escogió en Cristo. Él nos escogió teniendo en cuenta que nos iba a montar en el arca, que es Cristo, para ser salvados. Él nos escogió siempre teniendo en mente que Cristo viviera y muriera en lugar de esos escogidos. Él nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? ¿Están teniendo razón los autores de la confesión, sí o no? Sí. Exactamente lo que dicen los autores de la confesión es lo que ellos ven en la Escritura. Eso fue lo que plasmaron en la confesión antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, fíjense, que solo si Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nosotros vamos a ser santos y sin mancha. No es a los santos y sin manchas Él los escoge. No. Él los escogió para que fueran santos y sin manchas. ¿Ya? Para que fueran santos y sin manchas delante de Él. Y ahora, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde nació eso? De su amor. En amor. Nos quiso amar, algo que no merecemos. Nos amó a pesar de. Nos agapó. No es un amor condicional, es un amor que está por encima de la condición o del derecho. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ustedes saben, yo he contado esta historia varias veces. Ustedes saben que delante de un arminiano yo leí ese pasaje en un seminario donde la mayoría eran arminianos. Estábamos, imagínense, para que tengan una idea del contexto, estábamos en un local así más o menos, de este tamaño más o menos. Éramos 20 y tantos hombres preparándonos allí en un seminario. El 90% eran arminianos
Y yo ya estaba viendo las doctrinas de la gracia claramente. Y leo este texto en voz normal, no alta, pero bueno, mi voz no es muy... sí. Y yo le estoy leyendo a un hermano, le estoy leyendo este pasaje. ¿Y sabes qué me dijo? Baja la voz. Como si yo estuviera leyendo la confesión de fe. Bueno, si yo estoy leyendo una confesión de fe calvinista y a ti te molesta, está bien. Pero es que no estoy leyendo la confesión de fe, estoy leyendo la Biblia. La Biblia es lo que estoy leyendo. Y eso le dije, no, mi hermano, ¿cómo voy a hablar bajito? No sé, estoy leyendo la Biblia. Yo no te estoy explicando nada. Yo te estoy leyendo la Biblia. ¿Cómo que lees la Biblia bajito? No. ¿Por qué? Porque es que tú hablas por sí solo, hermano. Habla tan claro, y molesta tanto a los oídos que no están o que no quieren creer la verdad. Les molesta tanto. Habla bajito. ¿Cómo que habla bajito? Si yo te estoy leyendo la Biblia. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Una vez más, es una elección por medio de la obra de Cristo, según el puro afecto, hermano, sí, no por otra cosa, el puro afecto de su voluntad, no según ellos se han portado bien o no y él los haya visto que se portaban bien desde la eternidad. No, según el puro afecto de su voluntad. Él, porque quiso hacerlo, de su voluntad salió, y en amor, y en Cristo. No porque tuvo que poner a Cristo, sino nadie se salvaba. Cristo, su obra primero, y no nadie se salvaba, por medio, para el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria. ¿Para alabanza de qué, hermano? Si Dios mira primero a alguien que sabía que iba a creer, ¿para alabanza de quién es? Si Dios mira primero la eternidad, vamos a ver cómo se portó Griselda va a creer, déjame escogerla. Entonces eso es para alabanza de quién? De Griselda, porque Griselda iba a creer. Yo la escogí porque ella iba a creer. Ella no iba a ser tan mala como la vecina que no cree. Entonces para alabanza de la gloria de Griselda. Pero no, es para alabanza de quién dice la Biblia. Si hay algo que hay que alabar, ¿qué cosa es? La gloria de la gracia de Dios. Hermano, eso es lo que hay que alabar, no es otra cosa. O alabamos una cosa o alabamos otra. O somos arminianos y vamos a alabar a los hombres, y por eso tú ves tanto orgullo, tanta vanagloria dentro del arminianismo. Pero hermano, no puedes ser tú un creyente verdadero, creyendo las doctrinas verdaderas y ser orgulloso. Eso va en contra de la lógica, aunque los hay. Porque el orgullo es un pecado que está pegado aquí. Los hay. Pero cuando tú eres consciente con la verdad, todo lo has recibido. Entonces, ¿de qué te vas a enorgullecer? Si todo lo que tienes se te ha dado, es una gracia que se te ha dado. No hay lugar para orgullo ahí. No debe haber lugar para orgullo. Entonces, es para la alabanza solo de la gloria de su gracia. No hay para más nadie. Solo Él merece aquí alabanza y gloria, con la cual nos hizo aceptos. Nosotros no éramos aceptos delante de Dios, pero en el amado, en Cristo, somos aceptos. ¿En quién? O sea, en Cristo tenemos redención, o nos compra por la muerte suya. Él pagó el precio de nosotros con su propia muerte, el perdón de pecados, según las riquezas de su, nuevamente, gracia, de su regalo que no merecemos, porque no es que nosotros íbamos a creer y por eso no lo merecemos. Si no lo merecemos es porque no íbamos a creer, a menos que Cristo nos imputara sus beneficios, o los beneficios de su obra. Entonces nadie puede decir, la gloria es para mí. Si seguimos, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad, según su beneplácito, el cual, fíjense las mismas palabras de la confesión, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense, Él no se propuso y no dependió de nadie, Él se propuso en sí mismo. Él no se propuso esperando de que, quizás cuando yo vaya para allá yo les predique, ese que iba a creer, ese. No, en sí mismo se hizo toda propuesta.
y dependiendo de sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, nuevamente, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, a lo bajito, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No porque Él vio nada, sino por según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de ¿quién? De su gloria. Para alabanza de su gloria. Solo la gloria es para Él, hermano. Amén. Para más nadie. Y, bueno, veamos rápido, 2 Timoteo 1:9, quien dice, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, bueno, no es por obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que es un regalo que no merecemos. Porque si, no, él sabía que Marquito iba a creer, porque Marquito, él sabía, él vio, él hizo, y entonces él vio que Marco iba a creer, déjame escoger a Marco. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para María. Pero aquí dice que no es por nuestras obras, pero Marco oró. Entonces, no, es que esta es la verdad. Todo lo demás que estamos inventando es invento nuestro. Pero la verdad es que Él nos llamó con llamamiento santo. Él nos llamó y no conforme a nuestras obras, no nos llamó conforme a lo que nosotros íbamos a hacer. Es que Él vio que nosotros no íbamos a ser tan malos como el vecino, entonces es conforme a nuestras obras. Pero dice la Escritura que Él nos llamó no conforme a nuestras obras. No es que Él, si Él ve nuestras obras, nunca nos llama. Porque, yo no sé ustedes, pero el peor en el lugar donde viví, donde yo vivía, cuando yo fui amado, el peor de todos era yo. Yo no sé usted. El peor era yo. Yo no era el mejor, el menos malo, no, yo era el más malo. Yo espero que si usted se conoce a sí mismo, más o menos vea la misma condición que usted. Pero yo, no solo conociéndome a mí mismo, otros me conocían y sabían y podían decir también que era más malo. Pero no fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, pues no lo merecemos, que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Por eso es que yo confieso lo mismo que confiesan los autores de esta composición. Porque es que dicen lo que dice la Biblia. Dicen lo que dice la Biblia. No dicen otra cosa. Y a veces hasta usan las mismas palabras de la Biblia para no usar otras. Porque no encuentran mejores que las que están en las Escrituras. Entonces, la aclaración necesaria. Ellos terminan el párrafo con una aclaración necesaria. Y vamos a tocarla nosotros. Y dicen así: sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ellos. No vieron nada a la criatura que los moviera a elegir ante la fundación del mundo. No, ellos no vieron nada en la criatura. Si vieron algo en la criatura fue pecado. Y por eso tuvo que elegirlos en Cristo. Sobreponer a Cristo, poner a Cristo delante para que eso ocurriera. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Bueno, tendremos que ver Romanos una vez más y con ello terminamos. Dice Romanos 9, 11 al 16. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fíjense que el apóstol Pablo nosotros sabemos en Romanos, desde el capítulo 9 hasta el 11, él está contestando preguntas, y él sabe que las preguntas que le están haciendo desde Roma, y que él está contestando en esta carta, las está preguntando a alguien que tiene en sus venas el arminianismo. Sí, hermano, porque déjenme decir que el arminianismo
no es solamente una falsa doctrina, es una falsa doctrina que es obra de la carne, o sea, que es propio de la naturaleza pecaminosa nuestra. Creernos nosotros yo creo que yo hice algo en la salvación, yo creo que yo no soy tan malo como... Eso está aquí, eso está en nuestra sangre. Y no se crean que el arminianismo surgió, sí, el arminianismo puede estar definido en una época histórica, pero realmente siempre corrió por las venas del ser humano. ¿Ya? Siempre ha corrido por las venas del ser humano. Es una herejía que como obra de la carne es parte de nosotros. Así que tenemos que combatirlo con Biblia, es como se combate eso. Y el apóstol Pablo sabía eso, que estaba pensando esta persona que le estaba haciendo las preguntas, él está pensando en eso y él dice, si seguro tú piensas, bueno, que Dios escogió a Jacob y a Esaú no. Dice, bueno, todavía no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Y Dios lo escogió para que se diera cuenta que lo importante aquí es la elección, no la persona. No es las obras de las personas, sino el propósito divino. La elección permaneciese. No por las obras, o sea, no porque alguien se ganó que lo eligieran, sino por Dios, que es el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Que pues diremos que hay injusticia en Dios. Eso es lo que piensan todos, lo que pensamos nosotros. Todos cuando nos ponemos aquí, nosotros somos los jueces. A ver, Dios, prepárate que te voy a juzgar. Nosotros decimos eso. ¿Cómo tú vas a amar a Jacob y a Esaú? Nosotros somos los jueces. Él nos hizo y no nosotros mismos, pero bueno, nosotros somos los jueces. A ver, Dios, ¿por qué tú eres tan injusto? A ver, ¿por qué tú no? Nunca decimos, ¿por qué no aborreciste a los dos? Decimos, ¿por qué amaste a Jacob y a Esaú no? Cuando lo lógico es que haya aborrecido a los dos, porque Él es santo. Sin embargo, amó a uno. Y a un perverso, mentiroso. A ese. No había hecho nada todavía, ni bueno ni malo. Pero para que la elección estuviera clara, el mayor servirá al menor. Quiere decir que cogió incluso al que no se lo merecía ni por derecho de nacimiento. Lo que se merecía, el que merecía por derecho de nacimiento era el mayor. Sin embargo, él escogió al menor. El mayor servirá al menor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Después diremos que hay injusticia en Dios. Bueno, eso es lo que pensamos todos los hombres cuando nos ponemos en un lugar pecaminoso de juzgar a Dios. La respuesta que da el apóstol Pablo, de ninguna manera. ¿Por qué? Pues a Moisés dice, tendré misericordia. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esto. Cuando Dios escoge teniendo misericordia. O sea, que lo que merecemos es la ira. Lo que todos merecemos es su ira. Sin embargo, Él no nos paga conforme a lo que merecemos. Mató a su propio hijo para no matarnos a nosotros. Él mismo bajó y vivió justamente en nuestro lugar para imputarnos su justicia y luego morir en lugar nuestro. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, ¿cuál es la injusticia de Dios? No, si fuera justo los matara a los dos, los condenara a los dos y los declarara aborrecibles a los dos, si yo fuera justo. No hay justicia en Dios. En todo caso hay misericordia en Dios. De tener misericordia de algunos o de muchos. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios. No, pero Dios sabía que yo iba a creer. No depende del que quiere ni el que corre. De Dios depende. De Dios. ¿Qué tiene? No, pero Dios sabe. No, si en todo caso tuvo misericordia de ti. Y Romanos 11, versículos 5 y 6 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Porque sabía que iba a creer. No, por gracia. Por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. Hermanos, si es por gracia ya no es por obras. Si es por gracia no es por obras. Una cosa, las dos cosas no pueden ser a la vez. Ahí te encuentras un arminiano cerrado. No, pero es por gracia, sí, pero él no vio que tú ibas a creer. Sí, pero es por gracia.
¿Dónde está la gracia? Eso es por obra. No, pero fue creer lo que sea. Eso es una obra. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que acaba de decirle. O es gracia o es obra. Pero las dos cosas no pueden ser. Dice Williamson, quien tiene un comentario a la Confesión de Westminster: sería más fácil mezclar el fuego con el agua que la gracia y las obras. Trata de mezclar fuego y agua, a ver si se puede. Bueno, eso es más fácil que mezclar obras y gracia. O es gracia o es obra, vamos. Ya, sigue diciendo él. La una excluye a la otra. Si hay gracia, si es gracia, no pierde las obras. Y si es por obra, ya no hay gracia, es obra. Si la salvación es por medio de la gracia de Dios, y la Escritura dicen que lo es, entonces no queda espacio en absoluto para las obras. No hay salvación por obras. No es que vio nada Dios de ti que hacías ni que no hacías. Cuando los arminianos dicen que Dios da gracia a algunas personas porque Él prevé que harán obras, esto o otro, entonces tenemos la salvación por las obras. Y la gracia, por lo tanto, si así fuera, queda derrotada. Y entonces la Biblia hay que reescribirla. Hermano, el testimonio de la Escritura es contundente y sumamente claro. La salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo concluyo? Queda totalmente demostrado por las Escrituras que Dios elige a individuos y no a grupos de personas o naciones. Y que Dios no prevé para luego escoger, sino que por el contrario, Dios escoge para que podamos ver arrepentimiento para vida y fe salvadora en un hombre. Entonces los arminianos están totalmente equivocados y le dan una gloria al hombre en la salvación que éste no merece, que es antibíblica y por lo tanto es falsa. Estos están predicando y viviendo un evangelio adulterado, humanista, que conduce a muchos otros pecados y falsas doctrinas. Voy a terminar con una frase del pastor y predicador puritano Thomas Watson, de quien estamos leyendo un libro 2 domingos en la noche. Dijo Thomas Watson: vamos a otorgar entonces la obra completa de la gracia al placer de la voluntad divina. Dios no nos escogió porque hayamos sido dignos, sino que escogiéndonos, Él nos hace dignos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo para poderla estudiar. Gracias por tu elección soberana, incondicional. Señor, toda la gloria es para ti. Bendito seas por los siglos. Amén.